Y estaba pensando en una pregunta que hice hace poco, casi un mes. Hice una pregunta y es: ¿por qué deberíamos enfocarnos en nuestra familia entre tanto la tenemos con nosotros? Y hoy le agregaría: ¿y qué implica eso? Si pensáramos, ¿por qué deberíamos enfocarnos en nuestra familia entre tanto la tenemos con nosotros? ¿Y qué implica eso? Tal vez no voy a responder esa pregunta porque es demasiado grande, pero sí quiero que tomemos en cuenta de que nuestra familia es compleja, por así decirlo, es compleja. Y yo estaba pensando, en la vez pasada decía que es más el tiempo que tiene la mujer con la que me acompaño hace 40 años ya, de la edad que nosotros tenemos como personas. Solamente un tercio de esa edad estuvimos con nuestros padres, y los otros 2/3 de esa edad estamos ya fuera de nuestros padres. Quiere decir que, para empezar, ¿por qué tendríamos que contestar esta pregunta y cómo contestarla? Es porque el tiempo que tenemos a nuestra familia con nosotros es demasiado corto, es demasiado poco el tiempo. Hace poquito estaba atendiendo una situación de una familia que la muchacha es madre ya y apenas tiene ahorita 15 años y tiene una niña de 12, ya de 3 años y tiene 15 años. El muchachito tiene 19 años, tiene 16 cuando ya se fue de la casa. Ella tenía 12 cuando se fue de la casa. O sea que si nosotros tuvimos un tercio de nuestra edad con mi familia, ellos estuvieron menos tiempo en comparación a. Quiere decir que una pareja de 16 y de 12 años ya dejaron el seno familiar para formar una nueva célula familiar. Quiere decir que lo que estamos pensando aquí es que como que la educación familiar se nos ha escapado de las manos y hemos hecho algunas cosas que sin pensarlo hemos dado un resultado. Una sociedad que tiene complicaciones para realizarse, y podemos decirlo de esa manera. Entonces diríamos que la principal razón por la que tenemos que aprovechar y enfocarnos en nuestra familia es porque el tiempo que está con nosotros es demasiado corto. Yo no sé cuántos años va a vivir esta niña con ustedes sin que se les independice, pero ya apenas tenemos 3 años y medio y ya nos la están pidiendo para que vaya a la escuela. 2 años y medio, 2 años y ya nos la están pidiendo para darle algunas partecitas que los hace como para socializar con los demás niños de la comunidad. Quiero decirles que nuestro nieto ya está en la escuela y tiene 2 años. ¿Cómo lo ven? Demasiado pequeño, pero ya está en la escuela. Quiere decir que el tiempo que tenemos a nuestros hijos con nosotros puede significar demasiado poco. Entonces aprovechémoslos mientras están con nosotros. Llévense eso. Si lo demás los carga y lo demás que voy a decir es complejo, por lo menos llévense eso en su cabecita. Aprovechemos, enfocarnos en nuestra familia ahorita que los tenemos, porque son demasiado escasos esos días y el tiempo es demasiado poco para pensar en descuidar de esa área. Y quisiera que tomemos en cuenta el Proverbios capítulo 22, versículo 6, y ahí dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso no es contradictorio, la Biblia lo dice. Y quiero que ustedes como familia puedan tomar en serio eso. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Haciendo una paráfrasis de este Proverbios, diríamos: dedica tiempo a entrenar a tu hijo desde pequeño, especialmente en los años de 0 a 12, y ayúdalo a moldear su carácter y comportamiento para que cuando sea grande, pensando en 13 a 17 años, luego de 18 a 35 años, sea una persona que se distinga porque toma decisiones sabias,
lo cual le hará ser una persona correcta a lo largo de su vida. Tomando esta paráfrasis, diríamos, de 0 a 12 años, tenemos que educar a nuestros hijos de tal manera que cuando lleguen a 13, 14, 15 y 16, ellos no tengan dificultad para tratar de enfrentar esa etapa de la vida que es tan complicada. Quien les habla ya tuvo la experiencia de trabajar con ese tipo de vida que se da en la familia, y que si no sabemos dónde estamos parados y si no hicimos una buena siembra educativa en nuestros hijos, con facilidad se nos escapan de las manos entre 13 a 17 años. Y luego 18 a 35, que es el tiempo de su formación y su toma de decisiones más serias, que le van a acompañar cuando ya tenga de 36, 37, 40 en adelante. Si no tenemos cuidado para educar a los niños desde que tienen de 0 a 12, pues vamos a tener complicaciones cuando ellos lleguen a las etapas más grandes. Y viene en mi mente ahorita que estaba trabajando yo con una familia que la madre tenía como sus 35 años y uno de los hijos ya parecía hermano de ella, el primero. Y toda la familia era un grupo de jovencitos, tomando en cuenta al papá, la mamá y los hijos, eran jóvenes todos. No tienen idea ustedes qué conflictos se daban en esa casa, de todos los jóvenes más adultos, trabajando con adolescentes que eran sus hijos, y comenzaban a hacerse unas discusiones, pero tremendas. Y un día me detuve y pensamos, ¿por qué esta familia tiene tanta complicación? Entonces empecé a hacer un análisis de las edades de ellos y dije, con razón, adolescentes pequeños trabajando, o sea, adolescentes pequeños conviviendo con adolescentes un poquitito más grandes, porque la verdadera adolescencia no necesariamente termina cuando tenemos 17 años. Hay veces que supera un poquito dependiendo del desarrollo o los primeros años de la vida de una persona. Si pensamos entonces, cuando hablamos del enfoque, tendríamos que considerar que estamos hablando de una perspectiva que se tiene para nuestra familia. Y diríamos que es dirigir la atención o el interés hacia un punto específico para lograr un objetivo, sirviendo el enfoque como el marco conceptual que guiará el pensamiento o nuestra acción. Eso dije antes. ¿Qué tenemos planeado? ¿Qué están pensando ustedes con esta bebé? Con este bebé que hoy no sabe quién es. Pero ¿qué plan tenemos nosotros? ¿Qué enfoque tenemos? ¿Hacia dónde le vamos a hacer ir? Si le quisiéramos preguntar ya a los niños que ya platican, ¿qué quisieran ser? ¿Qué nos dirían que van a hacer? Y luego, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como padres para orientarlos por ahí, por donde ellos ya dicen que van a caminar? Eso ya sería como enfocarnos en un marco conceptual de qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Si pensamos en enfocarnos en la familia, debería ser, diría yo, un modelo de intervención y apoyo que posicione a nuestra familia como el núcleo principal. O sea que la atención primaria debe ser nuestra familia. Y en el orden de prioridades diríamos que están sus papás, que seríamos nosotros los padres, luego están nuestros hijos. Si pensáramos en el orden de prioridades de atención, tendrían que ser los cónyuges, tendrían que ser los hijos, luego tendrían que ser mis suegros y en el caso de mi esposa, de sus suegros. A manera de que la familia vaya tomando una prioridad y que la atención sea tan cuidadosa de que no se altere el orden de quien le corresponde el papel o el rol donde debe estar justamente, para que no hagamos una familia disfuncional. Tenemos problemas muchas veces con las intervenciones o las interferencias que se dan con las familias. Y aquí tendríamos que establecer nosotros un núcleo principal y saber a quién le corresponde atender qué áreas de la familia. Y de esa cuenta nuestra familia puede tener una orientación. Y aquí estamos enfocando a nuestra familia para darle acompañamiento, para darle apoyo, para intervenir en aquello que sea necesario intervenir. Y quisiera, mis hermanos amados, que consideremos que nuestra familia necesitará colaboración, porque
nosotros como padres necesitaremos potenciar las capacidades, las fortalezas, la calidad de vida que cada uno de los integrantes de la familia trae. La familia tiene diferencia un hijo con el otro. Y así tenemos que pensar en la alimentación, por ejemplo. Una familia de 4 tiene a veces complicaciones porque los 4 comen diferente. Y algunos dicen, no, aquí te vas a hartar lo que yo te voy a dar. Aquí mando yo. Y queda la personalidad de aquel que es diferente. Es ahí donde necesitamos entrar en un ambiente de comprensión, de acompañamiento, de apoyo para potenciar las fortalezas y las capacidades de los hijos, para que de esa cuenta cada uno de los integrantes sea la persona que tenga su distintivo sin alterar una relación correcta. Por eso es que, mis hermanos, realmente crear familia es un tema delicado. Y a algunos de nosotros nos llegó tarde esta enseñanza. A algunos nos llegó demasiado tarde, como para decir, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Pues mis hijos, cada quien por su lado, y a mí me cuesta con mis hijos. Y yo le diría una buena noticia: no solo a usted le cuesta, también a mí me cuesta con los míos. Y los míos están grandes y ya están fuera de mi compromiso, pero todavía me cuesta con ellos porque hay cargas que ellos llevan que me las pasan a mí. Y yo no les voy a decir, bueno, cada quien con su muerto. Simplemente lo que hacemos es pensar que somos una familia y que tenemos juntos que cargar lo que haya que cargar. O sea que la familia siempre va a tener sus dificultades y las diferencias. Tenemos que prepararnos. Hablando de este enfoque, entonces, debería basarse en el respeto hacia cada uno de los integrantes, la toma de decisiones compartida y el empoderamiento, reconociendo que de la familia se va a conocer que hay necesidades en cada uno de ellos y, por supuesto, hay una proyección para cada uno de ellos. Yo tengo a veces así un poquito de complicación cuando pienso en mis hijos. Digo, uno escogió una carrera y el otro escogió otra carrera. La carrera que escogió uno, diría yo, que tenía que haber tomado el otro, y así viceversa. Pero es cuestión de ellos. Uno tomó una forma de estudiar y otro tomó otra forma. Ambos se prepararon para ser profesionales, pero cuando usted analiza la profesión de ambos, va a darse cuenta que no coincide con género la preparación. Pero ¿cómo cambiamos eso? Las aspiraciones tienen que ver con cada uno. Por eso tenemos que entender nosotros como padres, ser los que vamos a apoyar, y tenemos la principal necesidad, y aquí diríamos esta palabra, de encauzar a los miembros de la familia hacia sus objetivos de proyección, por lo menos general, de manera individual. Encauzarlos. ¿Y por qué vamos a encauzarlos? Porque vamos a implantar en ellos por lo menos lo básico. ¿Y qué es lo básico? Los principios y valores que funcionan en la casa. Si alguien tiene que ordenar sus zapatos, desde que empieza a crecer hay que enseñarlo a ordenar sus zapatos. A cada uno, a ordenar sus juguetes, ordenar su cama. Cosas que tenemos que ir puntualizando, principios y valores que son de orden general. Porque estos principios y valores de orden general, encauzados en ellos cuando ya sean grandes y tengan que asumir otros valores, entonces ya no tienen complicación porque están acostumbrados a cierta trama de valores que los encauza en una acción que más tarde los hace funcionales en una sociedad. Y no voy a decir muchas cosas porque puedo pasarme llevando alguno, pero tenemos complicaciones muchas veces en esto de encauzar a los miembros de la familia hacia sus objetivos de proyección individual de ellos. Y decimos, por ejemplo, no, si está chiquito el niño, está pequeño, no entiende. Hermanos amados, los niños entienden desde que están en el vientre, fíjese. Están en el vientre y ya entienden, ya sienten, ya pueden. Y en la próxima que les voy a hablar, en el próximo tema, voy a hablarles de esto, no hoy mismo porque no alcanzamos. Para la siguiente vez que tengamos que hablar sobre estos temas, vamos a enfocar los cuidados que deberíamos tener sobre la gente que nos acompaña aún desde el momento antes de que nazca el niño. Porque algunas veces no nos percatamos y pensamos que no pasa nada, hermanos, con el respeto que nos merecemos. Pero esa pancita tiene un ser vivo adentro y ese ser vivo está absorbiendo el ambiente que está afuera.
y cuando nace, ya nace con predisposiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Use la palabra encauzarlos de manera correcta y vamos a proyectarlos de manera individual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando a implantar en ellos algunas rutas que ellos van a tomar, que los va a preparar para cuando sean mayores. Y eso de seguro nos va a fortalecer la relación familiar. El proverbista indicó que era necesario instruir al niño en su camino y eso le servirá aún cuando fuere viejo. Y seguramente un viejo que fue instruido cuando era pequeño no se apartará de ese camino que le fue instruido, según Proverbios 22:6. Hablando del enfoque en la familia, implicaría entonces que cada padre de familia debería tener una visualización objetiva para proyectar principios y valores correctos en su familia, cada uno. Si usted tiene 2 hijos, tiene que entender, no son iguales. Tiene 4, no son iguales. Tiene 5, tiene 6, tiene 10, tiene 15, todos son diferentes. Todos son una creación única. Y a partir de ahí, tenemos que asumir una responsabilidad objetiva, una visualización objetiva para proyectar en ellos principios y valores correctos, porque si usted no lo hace, otro lo hará. Y lo que hacen otros con sus principios y valores que son de afuera, no coincide con los principios y valores que hay adentro. Y entonces va a haber una disfuncionalidad y ahí vamos a tener problemas serios. Aquí tendremos que asegurar que estamos generando una familia con principios correctos y esto habla de proyección de familia. Para proyectar entonces a la familia de manera correcta hay un tiempo que es apremiante e impostergable. Y quiero decirles que si fallamos en este tiempo, en la instrucción correcta, en este lapso de tiempo, hemos echado por la borda las generaciones dependientes y descendientes de nosotros. La familia no se perdió en la edad tal, ya venía perdida 2, 3 generaciones anteriores. Y ahorita podemos pensar, mis hermanos, yo me encuentro con jóvenes, con adolescentes en la calle, con el respeto que se merece nuestra sociedad, pero se encuentran conmigo y se hacen a un lado para no tocarme o no pasarme llevando y no me saludan. Son patojos de entre 13, 15, 17, 20, pero también hay viejos igual que yo, que hacen lo mismo. Entonces digo, bueno, así lo hace el de 60, así lo hace el de 40, así lo hace el de 20 y así lo va a hacer el que tiene 0 días, porque ya es una dependencia de generaciones. La pregunta es, ¿qué generaciones estamos formando? Y hay algunos que dicen, somos desdichados, dicen algunos por ahí, porque fuimos los padres. Somos los hijos que tuvimos disciplina de nuestros padres bien seria, pero descuidamos la disciplina para nuestros hijos. Y hay una gran disfuncionalidad. No se parecen mis hijos conmigo en comportamiento. Son 2 generaciones, 3 generaciones, una de por medio. La de por medio soy yo. Yo fui educado con látigo a los pies de mi padre, mis hijos son consentidos y esto ya va creando una disfuncionalidad familiar. Tendríamos que decir bastantes cositas en este aspecto. Y hermanos amados, si fallamos nosotros en educar a nuestros hijos en ese lapso de tiempo, que son solamente 12 años, comprobado técnica y científicamente, nuestros hijos se pierden de 0 a 12 años. Si de 0 a 12 los perdimos, hemos perdido todo el resto de su vida con ellos. Van a tener problemas enseguida, demasiados problemas. ¿Quiénes son los responsables? Los que estuvieron acompañando a estos muchachitos de 0 hasta 12 años. Si usted quiere, investíguelo por su cuenta. Es decir, que para que suceda en la familia o que nuestra familia sea una familia descendiente y que tenga una familia correcta, habrá que deducir responsabilidades y seguramente esto recae contra los progenitores, que se supone que nosotros como padres somos los maestros o los mentores de nuestros hijos. Y usted dirá, hermano, pero fíjese que hay cositas que nuestros hijos hacen que no hacemos nosotros como padres. Espero tener tiempo para enseguida decirles algunas cosas que me llaman la atención. Tendríamos que partir, por ejemplo, de algunas preguntas importantes como por ejemplo, y esto es, alguien tiene que tomarse el tiempo. Yo no voy a explicar todas estas preguntas hoy porque no me queda el tiempo.
Pero tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa nuestra familia para nosotros y precisamente nuestros hijos? ¿Qué significa hoy la bebé que está siendo la causa de este tema? O la causante de que hoy tengamos una reflexión alusiva a la familia. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué lugar ocupa esta persona entre nosotros? ¿Por qué estamos todos juntos hoy? En razón de una criatura que no nos dijo, te invito a mi actividad. No escuchamos la voz decir, hey, abuelo, ¿me quieres acompañar? Hey, abuela, ¿me quieres acompañar? Hey, tío, ¿me quieres acompañar? Hey, tía, hey, primo, ¿me quieres acompañar? No, pero está con nosotros. Estamos con ella. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué debemos enfocarnos entonces en nuestra familia? Que es otra pregunta que cada quien debe contestarla. ¿En qué momento importa mucho más estar enfocados en la familia? Yo diría que el tiempo más apremiante es de 0 a 12 años. Bien enfocados en ellos. Cuando ya podemos estar tranquilos en cuanto a la responsabilidad sobre la familia. Una ocasión mi hijo me dice, papi, no te preocupes. Le llamé como a las 11 de la noche, él estaba trabajando. Y me dice, papi, no te preocupes por mí. Y el trabajo que hiciste, ¿dónde está? Ten confianza, que soy la persona que sé lo que has hecho en mí y me voy a cuidar. Eran las 11 de la noche, él no estaba conmigo en ese rato, pero yo tenía una seria preocupación por mi hijo. Y le llamé, ya había en teléfono, por cierto. Le llamé y me dice, no te preocupes, padre, lo que hiciste en mí, lo que sembraste, dará fruto. Me consolé un poquito. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ya podemos estar tranquilos en cuanto a la responsabilidad sobre nuestra familia? Espero que en otras ocasiones lo pueda contestar. ¿Es nuestra familia un núcleo seguro y está cimentándose para formar una sociedad saludable? ¿Qué tipo de influencia darán nuestros hijos cuando ya sean parte de un entorno social más amplio? ¿Qué influencia tendrán ellos hacia afuera? ¿Qué le enseñarán a otros? Les comento que el nuestro, alabo al Señor por eso y no quería sacarlo, pero se me sale. El nuestro ya enseñó a los demás niñitos que para decir amén siempre se levantan las manos. Y en la clase dicen, él ya enseñó a los demás a levantar las manos cuando se dice amén. O sea, ¿qué influencia están dando hacia afuera nuestros hijos? Tenemos que ponerle cuidado a eso. ¿Dónde aprende el niño a levantar las manos cuando se dice amén? Pues obviamente tiene que aprenderse en casa. Y cuando él ya está fuera de casa, él dice, cuando se dice amén, él levanta sus manos. Y dice, ¿por qué levanta las manos cada vez que dice amén? Entonces vamos al trasfondo y es que en casa ya se le enseñó que cada vez que se dice amén, se levanta las manos para darle gracias a Dios. Podemos pensar en eso. Luego, ¿qué tipo de influencia pudieran poner en riesgo nuestra familia? Puede ser que mi familia sea débil en comportamiento y los de afuera sean más fuertes que los míos. ¿Qué peligro tienen mis hijos al relacionarse con las influencias de afuera? ¿Nuestra familia será capaz de realizarse saludablemente prescindiendo de nosotros los padres? ¿Será que nuestros hijos se van a poder realizar sin nosotros? ¿Qué pasará si nos morimos nosotros? ¿Qué va a pasar de ellos? ¿Se pueden autosostener o siempre van a depender de nosotros como si fueran parásitos? Tenemos que tener cuidado con lo que estamos produciendo. Estas y entre otras muchas más interrogantes deberían ser el punto de partida para ser padres responsables y enfocando a toda nuestra familia como un ente social sostenible y autosostenible y seguro. Instruir al niño en su camino le servirá cuando fuere viejo, según Proverbios 22:6. Partiendo del texto diríamos que hay un llamado urgente a los padres de familia a que muestren, y quiero que pongan cuidado a estas palabras, que muestren intencionalidad y priorización en la educación de su familia mientras tienen la oportunidad de influir en ellos. Porque llega un momento cuando usted oirá lo que yo escuché una vez de un hijo, como de 12 años, le dijo a la mamá, agarra la onda, mamá. Y a mí me dio un poquito de rabia cuando oí que un patojo de 12 años decirle a la mamá, agarra la onda, mamá. ¿Cómo agarra la onda, mamá? Pensé que te estaba hablando de algo que se utilizaba allá entre nosotros, que era una pieza con la que le ponían una piedra y mataban aves.
pero no, le estaba hablando de otra cosa. ¿Cómo ve usted que un hijo de 12 años le diga a la mamá agarrar la onda? ¿Cómo lo vería? ¿Qué haría usted con un hijo suyo que le responda así? No le diría, ay, tan chulo el muchacho, ay, tan chula la muchacha, o le reventaría su boquita. ¿Qué haría con él? Piense. Entonces los padres deben aprovechar ese tiempo intencionalmente, priorizar en la educación mientras los tienen cerca para influenciar en ellos, porque llega el momento cuando eso ya no es posible. Es un llamado entonces, póngale cuidado a esas dos palabras, es un llamado a un modelaje inteligente y diligente. Me está viendo el niño, fíjate vos, nos están viendo los patojos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que los patojos como esponja están recibiendo de nuestro ejemplo. Y ahí les dejo un montón de trabajo. Tenemos que pensar, mis hermanos, que este es un llamado que nos debe de avivar positivamente para pensar en la formación del carácter de nuestros hijos. Y quisiera que tome muy en serio lo que estaba leyendo ahí ahorita. El carácter, sí o sí, se conforma en el ambiente en donde los hijos nacen y crecen en sus primeros 12 años. Saque conclusiones usted. Los primeros 12 años. En esos 12 años se forma el carácter. El carácter se forma con todo lo que los hijos ven en el entorno. Todo tiene una sumatoria para que ellos sean lo que son. ¿A quién se parecen sus hijos? Tiene que ver con el entorno, con el que ellos se desarrollan. Y hay mucho que decir. Lo que se pierde en los primeros 12 años, si es que se recupera con sacrificio, costará más duro trabajo recuperarlo. Claro que hay esperanza de que algunos hijos sean habilitados o rehabilitados socialmente. Sin embargo, si nos enfocamos sabiamente en el tiempo mientras se tiene la oportunidad de influir en nuestra familia, con un modelaje inteligente y diligente nos pudiéramos ahorrar un sinfín de molestias en la familia. Mis hermanos, hoy hicimos una declaración profética sobre la niña que fue presentada entre nosotros. ¿Alguien le puso cuidado a la palabra que yo dije? Declaramos que es una niña bendita, bendecida y para bendición. Se está diciendo desde el lugar donde creemos que está Dios con nosotros. O sea, estamos haciendo una declaración. Pudiera ser que esta semilla se quedó en el subconsciente o el inconsciente o en su cerebrito que no sabe ni dónde está. Pudiera ser que por obra de Dios esa palabra hizo efecto. Porque Dios ama a los niños. Y Él, tras mi palabra, sella a esa criatura y la selecciona para ella. Y pudiera ser que aunque los padres se desenfrenen y se descuiden, esta criatura enseguida llegue a los caminos de Dios. Pero si somos responsables en la educación, le ahorraremos un montón de molestias que la vida les va a dar por nuestro descuido. No sé si me doy a entender. Podemos ahorrarles un montón de molestias. Por ejemplo, quien les habla, nunca me han visto en la calle ebrio. ¿A quién le debo eso? A mi padre. Nunca me he puesto un cigarrillo en la boca porque jamás vi a mi padre hacerlo. Ponga cuidado, aunque miré a muchas familias cerca fumando y bebiendo licores de toda clase, como mi padre no lo hace, yo no lo hice tampoco. Sí me estoy dando a entender. Entonces mi padre me ahorró a mí un montón de molestias. Yo llegué al camino del Señor joven sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi padre se encargó de ahorrarme un montón de cosas que la vida le da a las familias. Espero que me dé a entender. Entonces, hermanos, tenemos que enfocarnos con un modelaje inteligente y le ahorraremos a nuestra familia un montón de molestias. Hay un tiempo en el que, mal o bien, somos héroes para nuestros hijos. Que cuando llega el momento de la independencia de ellos, las cosas cambian de tonalidad y lo que parecía seguro se torna inseguro. Lo que parecía claro se torna en complejo y confuso. Hubo un tiempo que mi hija daba cualquier cosa por mí. Era su héroe. Pero llega un tiempo que eso cambia. Ya no soy su héroe. Ya no da nada por mí. La pregunta es,
¿qué le hizo cambiar? Sí me estoy dando a entender. ¿Qué le hizo cambiar? Le hizo cambiar la realidad de la educación que junto a mí iba recibiendo del afecto que yo producía en la casa. Hubo un tiempo que inocentemente nadie como su papá. Pero llega el momento en cuando hay otro mejor que su papá. Me di a entender. Ya no soy su héroe, ahora tiene otro héroe. Me di a entender. Entonces la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para cultivar en nuestra familia un entorno que ellos puedan de ahí en adelante ser las personas que reflejen que tuvieron una cuna que los educó? Ese es el trabajo de nosotros. De acuerdo con Proverbios 22:6, por lo menos tenemos unos factores indispensables para una buena instrucción de un niño, y la cual sería la enseñanza mediante el modelaje íntegro o el ejemplo puro que usted da. Luego, pensar en la guía personalizada centrada en valores rectos y correctos. Luego, la palabra de Dios como regla de fe y orientación polifacética. Luego tendremos la información verbal de los objetivos de la instrucción. Algo que tengo que alabar de mi papá es lo siguiente: mi padre jamás me corrigió sin hacerme ver mi delito. Siempre me dijo, te voy a pegar por esto y esto y esto, y te voy a dar uno por esto, otro por esto y otro por esto. Ya sabía cuando me iba a castigar, por qué cosas me iba a castigar y cuántas veces me iba a azotar por mi delito. Nunca mi padre me corrigió así como que estaba ciego él, ni mudo. Siempre fue muy disciplinado en instruirnos. Tenemos que aplicar sabiamente la disciplina, lo cual constituye el establecimiento de una base sólida que perdurará hasta su vejez. Educar en rectitud, educar con disciplina amorosa, ser ejemplos coherentes. ¿Para qué decirle al patojo, vos no hagas eso? Y lo está mirando a usted hacerlo. No hay coherencia si usted le dice al muchacho, no lo hagas, y lo está viendo hacer a usted. No debería ser ese tipo de padre. El encomio es entonces establecer un modelaje inteligente y diligente, un principio de sabiduría sobre la formación del carácter de los hijos. El encomio va más allá de establecer una formación mecánica, es un llamado a tener una ruta, un enfoque, una visión, una razón para educar, porque se valora el tesoro que se mantiene o que se tiene en los hijos. Entonces, se hace un llamado a un modelaje inteligente y diligente y coherente. El encomio parte del principio de sabiduría sobre la formación del carácter de los hijos, porque de ahí dependerá su futuro seguro. Es preciso que todos tomemos las siguientes conclusiones. Y quisiera que vayamos a las conclusiones. El tiempo de influencia es limitado. Son solo 12 años. Lo que usted no logra en 12 años lo pierde. Y si lo logra recuperar, le va a costar sacrificio. Algunos tienen que ir a parar a la cárcel para rehabilitarse, y qué lamentable. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ellos pasarán más tiempo fuera de nosotros. Entonces, la ventana de oportunidad para modelar su carácter es corta. Son cortos 12 años. Luego, la segunda conclusión, la enseñanza es una inversión eterna. El texto dice que cuando fuere viejo, aún así no se apartará de ella. Por supuesto, no se garantiza que el patojo no se nos va a torcer en algún momento. Puede ser que se nos salga del camino. Pero si hay una inversión de parte de nosotros, el Señor se encargará de alguna forma de hacerlo volver a la senda. Pero usted ha salvado su responsabilidad. Al invertir tiempo, estamos edificando un legado espiritual que perdurará cuando ya no estemos presentes. Conclusión número 3. La responsabilidad de los padres es intransferible. Y por lo tanto no debe delegarse ni a la iglesia, ni a la escuela, ni a ninguna otra dependencia. La educación del hogar es única, es básica, es no delegable, es intransferible. Nadie puede hacer lo que hace el padre o lo que debe hacer el padre. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que la sociedad que hoy tenemos, la mayoría de los jóvenes que están entre los... voy a hablar de los muchachos de 8 a 20 años, ya tuvieron la experiencia de crearse en un hogar disfuncional, porque ella y él trabajan ambos y el niño va a una guardería y ahí en las guarderías se juntan con niños de todos lados
y el maestro no da para que le forme el carácter a todos esos niños correctamente, entonces los niños están tomando un carácter con una diversidad compleja. Y ahí tenemos ya un problema. El mayor impacto en la vida de los hijos se logra con un ejemplo diario, coherente, con conversaciones y comportamientos hogareños en el que papá y mamá están juntos trabajando con sus hijos. Por último, la instrucción a tiempo es un antídoto contra el desvío futuro, puesto que cuando se interviene o cuando se invierte en la instrucción se está evitando algunos males. Aunque en la vejez puedan apartarse temporalmente, la enseñanza recibida actúa como una guía constante que lo llama a que regresen al camino. Y para finalizar, no pasemos por alto que, y lo quiere decir conmigo por favor, lo que se enseña con constancia en la niñez forjará el carácter de una persona que se mantendrá vigente aún en su vejez. Lo quiero repetir una vez más, quiero oírlo de ustedes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si no está de acuerdo conmigo, lo siento por mí porque no pude ayudarle. Pero yo no puedo cambiar ese principio. Lo que se enseña con constancia en la niñez forjará el carácter de una persona que cuando sea viejo se va a mantener. Debemos enfocarnos en la familia mientras la tenemos con nosotros, porque el amor y la instrucción que nosotros les impartimos a ellos son eternos en su impacto, mientras que el tiempo de convivencia de la niñez es pasajero. Tenemos que pensar que aunque los días son pocos, 12 años son pocos, y no disfrutamos a nuestros jóvenes porque son de 12 años, apenas son adolescentes, pero ya se nos van de la casa. Y tenemos que pensar que esos 12 años se pasan rápido. Demostraremos que estamos enfocados en nuestra familia cuando tengamos para ella una instrucción integral, estando conscientes de que esta es una responsabilidad sagrada que ofrece el mejor regalo para que el porvenir de nuestra familia sea lo mejor. Y aquí tenemos que pensar, mis hermanos, que una educación responsable ofrece un regalo que prevalece en nuestra familia, y el porvenir de nuestra familia será sagrado. Y por supuesto, quisiéramos que al final de cuentas cada uno tome sus mejores conclusiones de lo que hemos dicho hoy. Como si eso fuera poco, el tema continuará. Que la gracia del Señor sea con nosotros y que esta reflexión no es corta, es demasiado tiempo, nos haga entender y reconocer si estamos o no en la jugada cuando hablamos de nuestra familia. Nadie más tiene autoridad y autonomía para hacer de su familia la mejor familia de la comunidad. Y yo anhelo que mi familia sea la mejor familia de la comunidad. ¿Y cuántos se atreven a levantar sus manos confesando lo mismo? Quiero que mi familia sea la mejor familia de la comunidad. ¿Cuántos se quieren atrever? Bueno, entonces diga conmigo, necesito que el Señor me ayude a construir la mejor familia de mi comunidad. Con su ayuda lo puedo lograr. En el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión. Te damos la honra y la gloria. Declaramos, Padre, que este es un tiempo oportuno para tocar estos temas que de seguro nos ayudarán para pensar en una familia bendita, una familia bendecida y una familia para bendición. Anhelo que mi familia sea la mejor del barrio, la mejor del pueblo, la mejor del caserío, la mejor de donde me encuentro. Y que todos puedan decir, qué familia tan preciosa esa. Obviamente, cada quien verá que su familia es lo mejor que hay. Ayúdanos, Señor, para que cada familia sea un oasis de bendición y que los escuchamos esta palabra el día de hoy. Entendamos que nos amas demasiado porque pones a nuestra disposición temas con enfoque familiar, con la intención de hacer de nosotros familias fuertes, familias saludables, familias benditas, familias bendecidas, familias para bendición. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.